tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Caro Cruz, como todos los domingos. Estamos por Canal 13, también por Unicanal. Que le saludamos a Pipo. ¿Cómo estás, Pipo Dios? Muy buenas noches, Jorge, y a la audiencia. Arrancamos, como decir, otro domingo más. Bueno, ya le presentamos a nuestro invitado. Está el doctor Carlos María Lubestica, asesor de tu cargo. Soy director de procesos electorales. De procesos electorales. Director de procesos electorales para poner en el Zócalo. A ver, antes de entrar al tema de esta discusión del proyecto de reforma, creo que son más de 200 artículos del Código Electoral, que sé que están en una etapa la semana pasada con reuniones, los técnicos hablando, socializando este tema. Antes de entrar a eso, sé que trabajaste muy de cerca el proceso electoral de Venezuela. ¿Cómo se subsana esto, Carlos María? Inclusive sectores afines al presidente Nicolás Maduro dicen hay dudas, no hay garantías, se habla de la falta de transparencia. Leí una parte de una declaración que hiciste que dijiste que ese es un sistema trazable. Y si se llega a exponer así como lo dijo Maduro, que nosotros estamos en condiciones, no sé si fue un discurso político nomás o en serio lo van a hacer, a mostrar el 100% de las actas. ¿Hay garantías cuando se muestran las actas de la transparencia del proceso, Carlos María? Bueno, muy buenas noches para vos, Jorge, para Pipo, para toda la audiencia. El tema de Venezuela es bastante complejo. La gente inclusive tiene la intención de hacer que esto rebote en Paraguay y decir, no, las máquinas de votación fallaron en Venezuela y acá también pueden fallar y todas esas cosas. Pero yo quiero aclarar que el sistema electoral de Venezuela funcionó perfectamente. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de la votación se realizó con absoluta normalidad en los locales de votación. Luego se transmitieron las actas al Consejo Nacional Electoral y, como es habitual, ellos debieron mostrar esas actas, ¿verdad? Porque el resultado que ellos dan es la sumatoria de los resultados emanados de las actas, ¿verdad? Pero ellos no mostraron las actas. Simplemente dijeron 51.2% para Maduro, 44.20% para González. Y después vamos a mostrar las actas. Sí. Sin embargo, la prueba de que las actas funcionan, las máquinas funcionan, es que la oposición, con las actas emanadas de las urnas electrónicas, está demostrando cuál es el resultado real. O sea que el CNE no pudo modificar a través de las máquinas el resultado de la elección. Porque lo mejor que hubieran hecho es hackear las máquinas y que la máquina dé un resultado a favor de Maduro, con lo cual ellos podían mostrar al mundo las actas. Sin embargo, hoy no lo hicieron. Sin embargo, no lo hicieron. Y sin embargo, sí, la oposición está mostrando las actas emanadas de las urnas electrónicas. O sea que el sistema funcionó. Ahora, da igual que haya sido un sistema informatizado como que haya sido un sistema manual. Si la autoridad política que maneja la elección, ¿verdad?, no muestra las actas y da un resultado que a ellos les sale de la cabeza, no le puede culpar al sistema, ¿verdad? Y es absolutamente contrario a lo que ocurre en Paraguay. En Paraguay, el acta TREP se imprime inmediatamente terminada la votación, se lleva al CTX, se transmite en forma encriptada, se recibe en la justicia electoral por un sistema ICR. Eso está sumado a cada una de las actas y sin que nadie toque esas actas. E inmediatamente el facsímil del acta ya sube al satélite. Cualquier paraguayo en cualquier lugar del mundo puede saber el resultado
de la mesa número 7 de la escuela graduada 18 de Yacarevalija, no importa de dónde sea. Esa transparencia es lo que no hay en esta elección. Por otro lado, cada representante de partido político lleva una copia del certificado de votación y la máquina imprime 3 actas de escrutinio que sirven para el juzgamiento de la elección. ¿Y cómo se hace ese juzgamiento? En presencia de todos los apoderados del partido político, se trae el expediente y ellos revisan la firma, la integración de la mesa, la sumatoria de las actas, de los boletines, todo. Y cruzan con su boleta. Y cruzan con la boleta que ellos tienen y se le muestra en pantalla el certificado de resultados TREP que ya se publicó ese mismo día. O sea, aquí la transparencia es absoluta. Y acá dicen, no, la máquina se puede hackear, te dice alguno. Primero que es un monoblocks. La máquina no tiene puerto. O sea, la única forma de hackear una máquina es cambiándole el disco. Pero el disco tiene una firma electrónica que se conecta con la máquina y vos no podés poner otro disco. O sea, no te va a aceptar la máquina, pero de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, no, algunas máquinas tenían un sesgo, que hasta tantos votos nomás le da a la oposición. El CD que se utiliza en la elección de Paraguay es único. Se hace un máster y eso se duplica y se quema el disco. No es que se graba, se quema. Ya no podés tocar ese disco, vos tocás y ya no sirve, ¿verdad? Está quemado. Entonces, ¿cómo en una mesa que usa el mismo disco va a haber un sesgo y en otra no? No, pero además hay una cuestión, Carlos María, acá que tenemos claro. Yo siempre digo lo mismo. Al ser una máquina de votación, el mayor contralor que puede haber es el tipo que vota. Claro. Porque yo me voy a votar y voy a votar por Carlos María Luetich. Y meto en la máquina y digo, Carlos María Luetich, aprieto. ¿Seguro que quiere votar por Carlos María Luetich? Sí, quiere votar. ¡Pum! Aprieto, imprime. Miro mi boleta y dice Jorge Torres. Quilombo voy a armar. Claro. ¿Cuántos tontos va a haber que van a depositar? Digo Jorge Torres y cierro y meto la mi una. No leo mi papel, no sé leer. Si no sé leer, no ya puedo votar por Carlos María Luetich tampoco, ¿verdad? Entonces, no hay lógica. Quiere decir que la única forma, otra vez, de violar el sistema es con connivencia de los encargados de mesa, como pasó en el PLRA, esa denuncia que hay, donde no están los apoderados de las otras listas, se sientan los muchachos y empiezan a votar por otro tipo. Y ese es el factor humano que es el margen de error que siempre vamos a tener, no hay forma, ¿verdad? Te dicen la huella digital, que no sé qué cosa. Van a encontrar la forma de que la huella digital saltee, tocar, romper la máquina. Quilombo, hermano. Pero poner la huella digital, vamos a tener ese error. Y te van a seguir buscando la vuelta. Es una máquina, es simplemente una impresora. Sí. Y eso es lo que seguimos. Yo estaba escuchándole a un senador nacional del PLRA justamente, diciendo unas burradas de un tamaño que no tiene, parece que ni siquiera votó en su interna o no votó en las generales porque no sabe cómo se vota. O sea, él no vio cuando se imprimió su boleta y decía que votó por él mismo, votó por Efraín, votó por cosas y metió, no, al doblar no leyó. O sea, yo no entiendo realmente a qué punto es el nivel de estupidez o de locura yo creo que hay una cuestión también de deshonestidad intelectual de mucha gente que con tal de culparle a alguien de su desgracia siempre está buscando que el problema no es que no me vota nadie, sino que embarrar la cancha. No es que no me vota la gente, sino que me hacen trampa, ¿verdad? Ese es culpar al árbitro siempre, pero dice hacer por la culpa del árbitro. Y es una estrategia electoral que se está dando en muchos países. Ocurrió con Bolsonaro en Brasil, ocurrió con Trump en los Estados Unidos y hay en la Argentina. En todos lados están buscando culparle al sistema, ¿verdad? Y el sistema electoral nuestro tiene esa facilidad que es controlable. Vamos a suponer que yo desconfíe de la máquina. Sí. No creo en nada en la máquina. Pero yo me voy a votar y la máquina me dice, vos votaste por fulano. Y es cierto, me corresponde y doblo y pongo. Luego, si quiero corroborar si el chip contiene también mi voto, arrimo a la máquina y en la pantalla aparece mi voto también. Entonces, al terminar la votación, el sistema, yo muestro a los presentes el boletín de voto. Luego pongo a la máquina y la máquina
me muestra cuál es el voto y después me muestra a quién se le sumó ese voto. O sea que yo, si me coloco al lado de una máquina, haciendo un palito puedo ir sabiendo cuántos votos tiene cada uno. Y aparte, una vez que pasó por la máquina, nuevamente vos podés separar Partido Colorado, Partido Liberal, Partido tal. Termina, imprime la máquina, 324 votos para el partido A. Vos contás los boletines y tiene que coincidir. Y todos firmamos. O sea, y todos llevamos nuestra copia. El hackeo de la máquina no te va a servir para nada, porque vos estás viendo y contando de la misma forma como contás una boleta. O sea, claro, vos abrile, dice Jorge Torres, claro, Carlos María le dice, no es que vos escaneado, porque si fuera como la urna brasilera, donde vos votás por A, ¿y qué pasa? Supuestamente la máquina suma A, termina la votación, imprime un acta y te dice esto tiene cada uno, pero vos nunca viste tu voto, ni sabés realmente cuánto. Acá no, acá vos ves tu voto y ves la sumatoria y podés sumar también. Sí, pero o sea, en la mesa, no después como quieren hacer ellos. Claro, sobre 4. Que muestren el sobre 4. ¿Por qué nosotros el famoso sobre 4 no podemos mostrar? Porque la ley no nos permite. La ley dice claramente, la mesa es la única autoridad que puede hacer el escrutinio. Y si alguien tiene alguna protesta contra el escrutinio, tiene que hacerlo en la mesa. Claro, el sobre 4 es alterable. Claro. Eso mañana puede en el camino puedo agarrar, sacar, echar uno. ¿Y qué te parece que sea público y fiscalizado por toda la gente? Y después venimos nosotros, nos encerramos la justicia electoral entre 4 paredes y decimos, esta mesa salió de tal forma. O sea, eso no se puede hacer. Nosotros no juzgamos boletines de voto. La justicia electoral juzga, como dice la ley, actas de escrutinio. Lo que puede hacer no es cambiar el resultado. Si hay irregularidades, puede anular el acta, pero en ningún caso cambiar el resultado, ¿verdad? Entonces no es contar de nuevo, no está permitido. Ahora, si la ley en algún momento dice que hay que contar de nuevo, bueno, ese es otro problema, pero ahí vamos a tener 2 problemas ya. Primero, la mesa no va a ser la última instancia, y la ley dice el escrutinio público se hará en el mismo lugar donde se realizó la votación, en un acto ininterrumpido. O sea, no se puede hacer escrutinio en otro lado. Así nomás es sencillo. Y nosotros, segundo, es la custodia de los votos hasta que se haga el juzgamiento. Se guarda los votos para que no sea como antes, que se tira por los arroyos y después la gente decía, mira, acá encontré votos por fulano, ¿verdad? Eso ahora, nomás. Pero la gente se equivoca. El sistema electoral de Venezuela funcionó perfectamente. Gracias a eso tienen la copia. Gracias a eso tienen las copias emanadas de la urna electrónica. Viniendo acá, dejando ya de lado lo de Venezuela, estas reformas, Carlos María, estos 200 artículos, ¿cuál es lo más sustancioso, lo más preponderante de estas modificaciones? La semana pasada le escuchaba al senador liberal Eber Villalba hablar otra vez de, en algunos casos, retornar las papeletas. Eso algunos interpretan que sería un retroceso después de todo lo que ya hemos avanzado. Básicamente de estas reformas, ¿qué es lo sustancioso, Carlos María? Bueno, estas reformas son casi la repetición de una presentación que hicimos en el año 2014 al Congreso. Están en un 95% encaminadas a actualizar el sistema electoral. Que hay cosas que están absolutamente desfasadas. Por ejemplo, dice que tiene que haber una mesa para hombres y otra mesa para mujeres. Donde dice que el cuarto oscuro tiene que tener 2 metros de alto, tiene que ser de madera, tiene que tener una cortina y tiene, o sea, hoy se pone un cartón. Donde dice que la urna tiene que ser de madera, con laterales de plástico, con una tapa, o sea, cosas que ya están en absoluto desuso, pero que, ¿por qué no poner ya como en la realidad? ¿Verdad? Bueno, cosas como esas que no tienen ninguna importancia. Otras son cuestiones de redacción nomás. Estamos cambiando la redacción. Pero las cosas importantes son muy pocas. Entramos
evitamos las cuestiones de discusión política y hablamos solamente de aquello que, si bien tiene interés político, ayuda a mejorar la organización de la elección. Por ejemplo, el caso de los dobles, triples y cuádruples afiliados. Estamos estableciendo un sistema donde cada ciudadano puede figurar una vez en un solo partido político, ¿verdad? O sea, yo no puedo más, como hoy en día, gente que figura en 8 partidos políticos. Puede ir a votar en 8 internas, ¿verdad? O sea, es una barbaridad. ¿Y qué pasa? Nos aumenta la cantidad de electores y los gastos de la elección. Te voy a dar un ejemplo. La última elección de las internas, teníamos 4.800.000 electores, menos 1.200.000 que no tienen partido político. Teníamos que organizar unas elecciones de 3.600.000 electores, ¿verdad? Terminamos organizando una elección para 14 millones de personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque hay 1 millón de personas que tienen más de una afiliación. Algunos tienen 2, 3, 4. Yo tengo 3. Eso, ahí se convierte en 3 millones de personas. Porque vos figurás en los 3 partidos, ¿verdad? Cada uno figura. Yo figuro en el Encuentro Nacional, el PLR y Patria Bueno, ahí tenés. Vos estás, bueno, tenés tres afiliaciones, por un lado. Por otro lado, la Concertación decidió usar el padrón nacional. ¿Qué significa eso? Que la Concertación hizo un padrón de 4.800.000 electores. Pero aparte, como el Partido Liberal votaba otra vez aparte, ¿verdad? Ahí fueron 1.700.000 liberales otra vez. Y como el Partido Colorado votaba aparte, fueron 2.700.000 colorados otra vez, más los otros partidos. Entonces, ahí ya hay 10 millones. Claro. ¿Y qué va a pasar si en la próxima elección 2 concertaciones deciden usar el padrón nacional? ¿O sea cuánto va a tener nuestro futuro padrón cuando hagamos la próxima elección? Casi 7 millones de electores. ¿Por qué? Porque este nuevo sistema de inscripción automática que aprobaron en el Parlamento nos obliga a inscribirle a todos los paraguayos que tengan cédula de identidad en forma automática. En el Paraguay se entrega cédula de identidad del año 1923. O sea, nosotros vamos a inscribirle ahora a un tipo que sacó su cédula en 1923. ¿Y cómo le vamos a sacar del padrón? Solamente con su certificado de defunción. ¿De cuántos? Nosotros creemos que de esos 1.800.000 que vamos a meter, 700.000 ya están muertos. ¿De dónde vamos a sacar el certificado de defunción? Andate a ver a ver si cómo haces. Imposible. Entonces, enormemente va a crecer el padrón y ahí sí que van a decir, había sido 600.000 muertos. Pero no solamente eso tiene esta ley. Llega al disparate, a un disparate gigantesco. Los paraguayos, dice que tenemos que escribirle automáticamente a los paraguayos que viven en el exterior. ¿Cómo yo sé quién vive en el exterior y dónde vive? Si él no se inscribe, no se va por ahora puede inscribirse por internet, puede irse al consulado, o si está en alguna lista del municipio donde vive, también le vamos a inscribir automáticamente. Pero dice la ley que si en un local de votación del exterior hay 20 paraguayos, nosotros ese local de votación tenemos que habilitar como local de votación del Paraguay. Imagínate, en Buenos Aires solo, no vamos a hablar del resto del mundo, 600.000 paraguayos se calcula que hay. Dicen que, bueno, hay 9.000 locales de votación. Si en 6.000 locales de votación hay 20 paraguayos, nosotros tenemos que habilitar 6.000 locales de votación en Buenos Aires y en Paraguay 1.200 en total. O sea, estamos todos locos. ¿En cuándo se hizo esa ley? ¿En qué año se hizo? Hace 2 o 3 años. Sí. Estamos tratando de razonar con la gente, pero es difícil, ¿verdad? Entonces,
esas son las cosas que queremos reorganizar. Ver que la gente entre en razón de poder organizar una elección que sea lógica, con un padrón que responda a la realidad, ¿verdad? Porque ahí sí que, con ese padrón que vamos a tener, ¿sabe cuánto va a ser el porcentaje de votación? 43, 47%. Entonces, el presidente no tiene legitimidad, van a decir. Y sobre eso se está trabajando. Sobre eso, esas son. Y después queremos dejar de lado las juntas cívicas. Mira, es algo increíble porque la junta cívica es un ente auxiliar que se conforma para cada elección y se hace conforme al porcentaje de representación que tienen los partidos en la Cámara de Senadores. Ahora corresponde 3 colorados y 2 liberales. El Partido Colorado acepta que desaparezcan las juntas cívicas, pero los partidos pequeños dicen que no, porque esa es su forma de control y ellos no integran la junta cívica. O sea, no, parece como que no, la gente no relaciona el sistema como tal y ve todo esto. No, esto es para hacer desaparecer a los partidos chicos, te dice. O sea, pero no, ¿qué tiene que ver eso? No tiene, la junta cívica, nosotros, ¿por qué no queremos más que actuar? Imagínate, nosotros nos pasamos meses preparando el expediente electoral. Toda la caja donde están todos los materiales, con rigurosidad, con pruebas, con líneas de, ¿cómo te voy a decir? Códigos QR, código de barra, todo eso. Se va allá a Piribebuy, por ejemplo, a las cosas, y vienen 5 tipos de políticos y empiezan, abren, revisan, tocan. ¿Y quién se responsabiliza de eso? Hay un consenso, esto yo sé que se habló ya con los partidos políticos en general, ¿verdad? Antes de presentar, de formalizar, sí, y de que ya en el órgano natural donde se tiene que aprobar esto se trate. ¿Hay un consenso, Carlos María? ¿Hay resistencia? Bueno, nosotros en el mes de febrero le invitamos a todos los partidos políticos, le enviamos el escrito. ¿Cuáles son las reformas que queremos aplicar? Levantamos a la página web de la Justicia Electoral para que todo ciudadano se entere y nos envíe sus opiniones, sus aportes, todo eso. El único partido que se interesó y envió a sus 3 apoderados a hablar con nosotros sobre qué ellos pensaban sobre cada uno de los puntos fue el Partido Colorado. Más adelante, ya en el mes de mayo, más o menos, apareció el Partido Liberal y tuvimos 2 reuniones con ellos también sobre el punto. Y ahora, casi finalizando julio, vinieron los partidos de oposición a pedir que ellos también quieren participar de esto. Y sí, no hay problema, le dijimos, vamos a trazar nuestra presentación para poder hablar sobre esto. Y llegamos a algunos acuerdos de redacción que les saque un poco los temores de que esto iba a ser un garrote para ellos, ¿verdad? Pero en general creo que todos estamos de acuerdo que lo que estamos proponiendo es necesario para el proceso electoral. Ahora, esta pretensión o los partidos no tradicionales que se dieron cuenta que este sistema, lo del voto preferencial, que se tenía en expectativa que mejore la calidad de la representación parlamentaria. O la cantidad que tenían. Pensaron de que iba a ser un boom, y sin embargo los más perjudicados fueron ellos. Y hay voces que se escuchan de hacer modificaciones al respecto. ¿Eso no está en discusión hoy, Carlos María? No, ¿verdad? Nosotros, te reitero, tuvimos órdenes de que la comisión, yo estoy a cargo de la comisión de legislación ahí en la justicia electoral, y nosotros recibimos una orden clara, no meternos en cuestiones políticas, como sistema de votación, el sistema de elección, el balotaje, la integración de las mesas, la propaganda política. Esas son cuestiones de interés político que a nosotros no tenemos por qué opinar. Nosotros somos órganos de cumplimiento. Lo que la ley nos dice vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tocamos?
lo que nos afecta la organización. Claro, la operatividad. La operatividad de la elección. ¿Y por qué nos interesan los triple afiliados? Porque, como te digo, nos aumenta enormemente el caudal de electores, con lo cual hay más mesas, más miembros de mesa. ¿Cómo se subsana eso? Porque yo tenía entendido que se había probado, creo, hace ya tiempo, que la última afiliación es la que sirve. Pero los partidos, para no desinflar su padrón, no te dan la fecha de afiliación de la persona. Envían su lista de afiliados, pero sin fecha de afiliación. Claro. Entonces vos no podés saber cuál es el último. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer ahora? Publicar, no en una lista donde diga Jorge Torres está en tal lugar. No. Vos buscás en esa lista tu número de cédula, ponés tu fecha de nacimiento y ahí te va a aparecer en qué partido político vos estás afiliado. No es que queremos escracharte vos porque tenés más de un partido. Entonces vas a ver que vos podés bajar de la página web un formulario que te dice: yo, Jorge Torres, ciudadano tal, número de cédula, residente en tal lugar, solicito, permanecer en el partido tal. Y autorizo a la justicia electoral a excluirme de los padrones del partido tal y tal. Entonces nosotros te vamos a sacar de los padrones que vos querés salir y vas a permanecer donde vos querés permanecer. Lo otro que se debatió bastante y que se instala también, y algunos dijeron que se debe buscar la fórmula de hacer esos ajustes. Aclaraste que ustedes no se van a meter en el tema político, pero ese tema del transfugismo, ¿verdad? Es lo de la banca, que llegaste utilizando la estructura de un partido y que después estás ahí en la banca y decidiste salir a abandonar. ¿Hay manera de corregir eso? Esa es la ley. Carlos María. Bueno, resulta que el transfugismo se da desde hace muchísimo tiempo. Los febreristas fuimos los primeros golpeados en ese tema. Yo recuerdo que Diana Bañuelos fue electa por el Partido Febrerista y antes de asumir la banca en la Municipalidad de Asunción ya pasó al Encuentro Nacional, ¿verdad? Y de ahí comienza una secuencia de personas que van cambiando de partido. El problema es que el artículo 101 de la Constitución dice que no existe mandato imperativo. Y lo que acá los partidos muchas veces quieren hacer es decirle: el comité político decidió que Pipó tiene que votar tal proyecto de ley a favor. ¿Y quién le eligió a ese consejo político para que legisle? Nadie le eligió para que legisle. Se le eligió a la persona para que, según su leal saber y entender, vote en una condición. Más cuando es una lista con padrón, con voto preferente. Entonces, si vos sos el dueño de la banca en forma relativa. ¿Por qué te digo en forma relativa? Porque si nosotros vamos a pagar subsidio o vamos a pagar aporte, el partido cuyo diputado o senador abandonó la banca, para nosotros siempre legalmente pertenece al partido por el que fue electo. Y si renuncia o muere, también el suplente es Y si renuncia o muere, el suplente es del partido por el que fue electo, ¿verdad? O sea, el partido tiene todavía una relación. Lo mismo, por ejemplo, para distribuir los miembros de mesa o la integración de la Junta Cívica. Siempre se tiene en cuenta por qué partido fue electo, no a qué partido pasó. Porque esa es una cuestión coyuntural. Yo puedo ir ahora, pasar al Partido Colorado y ahora volver a mi partido. Por el caso de Chaqueñito, que ahora pasó al Partido Colorado, fue expulsado del Partido Colorado, ahora puede volver a otro partido. O sea, es una cuestión coyuntural. Entonces, acá lo que importa es que la persona es la dueña del cargo hasta tanto tenga una renuncia, inhabilidad o muerte. Y también que el partido realmente, finalmente, es el dueño de la banca a los fines jurídicos. O sea, no es un problema legal, el transfugismo, sino más bien ético o moral, ponerle. Moral, es la persona es la que toma esas decisiones. Puede ir, volver, irse otra vez, volver a otro partido. Esa es una cuestión prácticamente muy difícil de determinar.
todo esto que están exponiendo, de estas propuestas de ajustes para una mejor organización, se tiene que definir ahora en estos días. O sea, en estos meses, en este periodo que nos estamos entrando en el periodo electoral, porque el siguiente grande fuerte es en el 2026, ¿verdad? Sí, 26. En el 2020. Tenemos municipales. De estas experiencias últimas de las elecciones del año pasado, ¿qué sacamos en limpio para mejorar de esa pretensión de pretender instalar lo del fraude, lo de las máquinas? ¿Hay algo que podemos ratificar otra vez del proceso electoral transparente e indiscutible en el sentido a lo que arroja el resultado? Bueno, nosotros lo primero, las experiencias que tenemos, lo que debemos solucionar es la cantidad de electores por mesa. Porque se nos quemaron 9.000 mesas, máquinas de votación. Entonces tuvimos que poner 400 personas por máquina, por mesa de votación. Ahora nosotros pretendemos llegar como máximo a 250, ¿verdad? Y en las elecciones municipales a 300. Otra cosa que queremos mejorar es darle más tiempo a los partidos políticos para que hagan la verificación de las máquinas de votación. El código fuente, todas las variables que puede tener la máquina de votación, que ellos tengan más confianza, digamos, en la máquina de votación. A partir de eso, yo te puedo asegurar que nuestro sistema electoral es inviolable. Una vez que de la mesa salió el acta, no hay forma de cambiar el resultado. La gente que viene y te dice, mira, ustedes nos pueden ofrecer la plata que sea, no podemos cambiar el resultado, porque ese resultado está levantada a la web en el mismo día. Está una copia del TREP en el local de votación, otra en la justicia electoral. Están los certificados de resultados de los partidos, están los certificados, las actas de escrutinio que van a 3 lugares diferentes. O sea, es imposible hacer un fraude. Y hasta ahora, aquellos que acusan de fraude, yo no sé si ustedes percibieron esto. ¿Alguna vez los que nos acusan de fraude explicaron cómo se hizo el fraude? No. ¿Sabe por qué? Porque ni en su imaginación pueden justificar el supuesto fraude. El único fraude que vimos es la carga de urnas que vimos en video. Claro. Hubo denuncia, está denunciado. En la interna. En la interna del Eso, PLRA, que eso. vimos en video. Y el único fraude que existe es la carga de urnas. O sea, Claro. pero tenés que demostrarlo de alguna manera No. en video, en alguna forma. Ahora que nosotros queremos también tener la huella dactilar. ¿Por qué? Porque la huella dactilar va a evitar 3 cosas importantes. Primero, la carga. Porque si yo tengo en una máquina 100 huellas dactilares, la mesa no puede tener más de 100 votos. Ahora, ahí pregunto, ¿la policía tiene en este momento las identificaciones, todas las huellas dactilares digitalizadas como para 93% aproximadamente tiene. Otra cosa que va a evitar que voten muertos, como dicen, los muertos votan. Y tercero, que va a evitar es esa duplicidad que vos hablaste, que una persona tiene 3 boletines de voto, vota 3 veces, y después al final en la mesa le ponen votó a cualquiera, ya cuando se va a cerrar la votación. Todo eso va a evitar la huella dactilar. Por eso queremos implementar, ¿verdad? Ahora estamos negociando con la policía cómo nos van a dar lo que se llaman los templates de las huellas dactilares, que es lo que nosotros necesitamos para poder llevar a la práctica eso, ¿verdad? Bueno, qué interesante. Ojalá que la clase política en la instancia natural donde se tiene que aprobar esto acompañe, ¿verdad?, para darle una mayor legitimidad, operatividad y funcionalidad a la organización de las elecciones, ¿verdad? Que en este periodo hay que hacerlo, no cuando está caliente el tema, ¿verdad? Claro. Y es lo mismo. Yo, por ejemplo, creo en las soluciones de largo plazo. Vamos a suponer que digan, no, este Lubetti es un tramposo y nos quiere joder. Bueno,
que aprueben para aplicar esto en el 2028 o cuando yo no esté o en el 2032, pero que algún día llegue. Porque ¿qué es lo que pasa con el tema de la reelección? El tema de la reelección, creo que el 98% de los paraguayos estamos de acuerdo que tiene que haber reelección. Pero ¿qué pasa? No. Yo estoy de acuerdo con la reelección, pero a Guamossi jamás le voy a dar. No, después otro no. A Nicanor no le voy a dar. Allá está Nicanor. A Lugo no le voy a dar. A Cartes sí que menos le voy a dar. A Fulano no. Entonces siempre estamos con la misma historia. ¿Por qué no aprobamos ahora? Y que en el 2036 o 37 se aplique el desbloqueo. 10 años no es nada. Y que no sea retroactivo. Que no sea retroactivo. 10 años no es nada para una república. Y algún día vamos a tener la reelección. Pero con este sistema, yo te puedo asegurar que dentro de 2 meses, no, a Peña no le vamos a dar. Y tampoco al siguiente le van a dar. ¿Entendés? Entonces, por lo menos vamos a hacer una regla que no esté contaminada por la coyuntura actual. Carlos María Lobetti, gracias por su tiempo, muy amable. Cuando guste, hasta luego. Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta. El expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, va a hablar de su reelección. No es su reelección. Está preparando su reelección. Viene a lanzar. ¿Qué tenés, Pipo? ¿Qué tenés? Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal como todos los domingos, estamos con el segundo tema y ya le vamos a saludar esta noche, Pipo, al expresidente de la República, el doctor Nicanor Duarte Frutos. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de verlos. Cuesta traerle. Cuesta no es fácil. No, pero él tiene su preferido Pilleyo. Hay programas donde él le convocan y se va. Sí, parece que... no. Pero está eso, no. Hasta Jesús tuvo su preferido, ¿verdad? No importa eso. Doctor, esto que estamos hablando con Carlos María, no existe el sistema electoral perfecto. No, porque siempre el que, así como las encuestas o el rating, ¿verdad? No, ahí es más bola todavía. Ahí me hace más bola. Pero digo nomás, al que no le favorece en los resultados termina denostando contra el sistema. Y en realidad él no tuvo la capacidad de seducir al electorado y reventar las urnas en votos. Entonces buscar las excusas. Y eso puede a la larga, por los fenómenos que se fueron dando a nivel regional, puede terminar erosionando la democracia. Tenemos ejemplos a nivel regional de ese speech de los que no terminan ganando, dicen, no, fraude. No digo el caso de Venezuela, que es un caso bien particular, pero en general le estoy hablando. Sí, el caso de Venezuela, que es una situación mucho más complicada, sí, donde hay una deriva autoritaria hace mucho tiempo y la soberanía popular siempre estuvo en cuestión en términos de legitimidad, y esta vez aparentemente la situación es mucho más complicada, pero también en las últimas elecciones acá en Paraguay, donde hubo una victoria contundente del Partido Colorado, también se habló de fraude desde alguna candidatura. Yo creo que la tecnología hoy aplicada a los procesos electorales garantiza en gran medida la veracidad de la votación. De todos modos, los que pierden generalmente invocan el fraude. Es también una debilidad todavía del liderazgo republicano no tener la capacidad de reconocer la derrota. Yo no olvido el 20 de abril del 2008, cuando perdimos las elecciones. Yo estaba en Brubicharoga y Blanca estaba en la Junta de Gobierno y recibí algunas llamadas insinuantes para no reconocer la voluntad popular. Y lógicamente mi posición ha sido siempre muy clara. Por más dolor que me produjera
aquella derrota no podíamos enturbiar ni poner en riesgo la pacificación ciudadana, negando la voluntad popular. Y esa misma noche reconocimos nuestra derrota. Y lo hicieron rápidamente, doctor, presidente, lo hicieron rápidamente cuando todos pensábamos que eso no se iba a dar, porque estábamos hablando de cuánto, de permanencia y supremacía del Partido Colorado en el poder. Y sí, muchos creían, pero también el hombre, el ser humano, también siente miedo. Hay personas que manejan mejor su miedo, ¿verdad? Pero esa noche yo recuerdo, después de reconocer la derrota y de llamar a una transición pacífica como nunca se dio en la historia, después de 200 años de vida independiente, en abril del 2008, empieza una transición de un partido a otro, en un clima de respeto a la Constitución y de los principios democráticos. Nunca hubo en el Paraguay, hasta ese momento, transferencia de poder de un partido a otro en un clima civilizado. Y ahí hay una cuestión, presidente, que yo quería contarte, no sé si es cierto o es leyenda urbana, o es el tema de que a vos los mismos obispos en el Vaticano te hicieron decir que le impugnes a Lugo, vos como presidente, como dirigente, como presidente de la República, o que el Partido Colorado le impugne la candidatura a Lugo. Y ellos van a apoyar y vos te negaste a hacer eso. Así es. Termina nuestra audiencia con Benedicto XVI, que para mí es una de las figuras probablemente más ilustradas del catolicismo, de la Iglesia Católica en Occidente, que llega a ser Papa. Hablaba básicamente el español. Termina la reunión con la delegación nuestra y me dice Bertone, el cardenal Bertone, canciller del Vaticano, que el Papa quería hablar conmigo en privado. ¿Qué hice? ¿Sabes? Digo, tú bebete. Y ahí estaba el Papa y en un escritorio y una silla y 3, 4 cardenales parados. Y ahí me dice, ¿por qué no impugnan al obispo Lugo? Me dice. Y yo le respondí que todas las encuestas le daban a Lugo una amplia posibilidad de ganar las elecciones. Por el desgaste, por muchas cosas del coloradismo en el poder, seguro. Entonces, si nosotros impugnamos al obispo, puede generar una violencia, puede generar un enfrentamiento entre paraguayos. Pero si la Iglesia Católica y el Vaticano le impugna y ustedes afirman de que él no puede ser candidato a presidente de la República, el pueblo paraguayo va a aceptar. ¿Por qué ustedes no se pronuncian de esa manera? Porque nosotros estamos en disputa, en competencia, y cualquiera va a pensar de que nuestra posición es sesgada y que la exclusión de Lugo es una arbitrariedad y es un temor indisimulado del coloradismo por perder las elecciones. Aquí, no ni más, güey. Yo le conté esto a Lugo en un desayuno. Y bueno, pero a mí también me culpan muchos amigos del Partido Colorado por no haber tomado la decisión, porque evidentemente la legalidad de su candidatura estaba seriamente cuestionada porque era un obispo todavía. Pero no es la primera actuación mía en ese sentido. Cuando las internas presidenciales con Osvaldo Domínguez, los amigos veían a Osvaldo un líder importante en el coloradismo, presidente de la Olimpia,
jugando la Copa Intercontinental con Real Madrid, campeón de la Copa Libertadores, y presentan el certificado de nacimiento, que es argentino. Entonces mis amigos, los más cercanos, me dicen, ese amigo ya impugnaco tipo cuando y Castillo competina ahí paraguayo. Jamás digo ya competiste en la cuadra, ni ya competí, ya más vela ya ganatas. Yo quiero tener legitimidad y le vamos a ganar eso. Ahí se ya, y Catuña no gana, y dice, bueno, ya perdí. Pero, ¿por qué no podemos tener una alta legitimidad dejándole que participe y le ganamos en la cancha? Ahora ganazo de la cancha. Bueno, aquella vez salió bien, esta vez perdimos. Claro. Ya que mencionaste también estos antecedentes, presidente, esto que se dio hace 2 semanas, muy a pesar de, yo decía el otro día en un artículo, grado de inversión a pesar de los agoreros. Hay sectores que parece que no querían que lleguemos en esta instancia con esa calificación, por lo menos durante un gobierno colorado. Esa es la percepción, porque todos los economistas, periodistas te tiraban para abajo, que la justicia, que esto, que sabemos que hay muchas cuestiones pendientes, etcétera, etcétera. El presidente Peña hace una valoración, dice, esto es el resultado de lo que hemos hecho en los últimos 20 años. Y ahí se reconoce el trabajo de los gobiernos de turno desde 2003 para adelante, es decir, desde que vos llegaste a la presidencia de la República y con una línea bien marcada en organizar la cuestión económica, la macroeconomía, con su momento con Borda, que eso podemos tener diferencias hoy con él, pero hay que decirlo. Y hoy hay cuestiones que ya no se discuten ni se reconocen. Yo me acuerdo, fui protagonista de tapas de diario. Tío era atacante. Sí, pero hoy hay resultados, ¿verdad? Que hoy se ven, ¿verdad? No. Esto que hoy logramos con el tema de grado de inversión, le guste o nos guste o no, es el resultado de que algo, por lo visto, hicimos bien. Yo creo que el egoísmo siempre ha sido una emoción negativa que atraviesa nuestra historia política y que es una actitud que los anticolorados y determinados círculos intelectuales no pueden disimular. La envidia para mí es la bandera de la mediocridad y el egoísmo el portaestandarte de los perdedores. Entonces les duele que gobiernos colorados, vamos a ser claros, gobiernos colorados fueron los que sostuvieron una política económica, monetaria, tributaria, que permitió que nuestro país gradualmente y sin pausa recuperara la confianza de los mercados financieros, la confianza de la economía global. Y digo gobiernos colorados porque esto va a empezar en el 2003. Nosotros colocamos los cimientos, pero los otros gobiernos llevaron adelante la construcción hasta llegar al tejado y terminar esta obra. Y fueron gobiernos colorados. Lo único, hoy 23, 4 años, no hay mayor aporte seguramente al mejoramiento sustancial de la economía, aunque hay que reconocer lo que profundizó los programas sociales iniciados por un gobierno colorado. Porque yo no sé qué programa social nuevo creó Lugo que no haya sido promovido ya desde el 2003. Pero sí extendió la gratuidad de la salud, extendió varios programas sociales. Pero él va a caer en un momento de gran inestabilidad en el Paraguay. Entonces,
también seguro que aportó. Pero después viene el gobierno de Cartes, que estabiliza la economía, la política monetaria, establece el sistema de regulación del déficit fiscal y empieza la inversión importante en obras públicas. Es cierto, sobre el endeudamiento, pero ¿por qué Paraguay podía endeudarse en ese momento? Porque justamente la política económica sostenida por los gobiernos colorados ha permitido que nosotros volviéramos a jugar en la gran liga de la banca financiera internacional, de los organismos multilaterales, Banco Mundial, BID. Y luego viene el gobierno de Marito, que también desarrolla una política económica en ese horizonte sin grandes variaciones en plena pandemia. Hay algunos dispositivos nuevos de la política tributaria y Santi Peña viene a coronar todo ese proceso de confianza que Paraguay estaba articulando. Hay que decir que tenemos un presidente joven que inspira confianza en la comunidad internacional, también en la comunidad nacional y especialmente en la banca internacional. Y toma tres decisiones importantes: la reforma del Ministerio de Hacienda, se forma el Ministerio de Economía, se establece una reforma del sistema tributario, de cobro aduanero, tributario, la Dirección Integral de Contribuciones, y se avanza en políticas sociales como Hambre Cero, que ayer se presentó en el partido, que es un programa importante, que es un programa hoy institucionalizado, porque yo he visto la presentación que hizo Tadeo. Siempre hubo intentos o pequeños programas de alimentación en las escuelas, desde la transición democrática, pero este es un programa institucionalizado. Este es un programa que tiene un itinerario, que tiene un sistema normativo de regulación y de control, que tiene un objetivo que es empezar con 450.000 jóvenes, con 450.000 estudiantes a partir de agosto y el próximo año llegar a 650.000 con normativas que priorizan a los productores departamentales, distritales, que establece sistemas de control muy importantes en el manejo de los recursos financieros y también el programa de las viviendas para la clase media. La clase media, producto de ese proceso económico que se ha ido estabilizando y mejorando, según el informe del Banco Mundial, uno de los últimos informes, del 2004, 2003 al 2018, 2019, 600.000 familias paraguayas pasaron a ser parte de la clase media. Y la clase media es el sector más aspiracional. En términos de aspiraciones legítimas. ¿Y cuál es la primera aspiración de la clase media? Tener una vivienda propia. Y por la situación económica que atraviesa hoy Paraguay, por la conducción de nuestro gobierno también actual, del presidente Peña, hoy podemos dar créditos a la clase media, explicaba Baruja, un ministro en el que confío porque es un buen colorado, igual que Tadeo Rojas. No son productos de una burocracia sin alma. Fueron intendentes, presidentes seccionales, gobernadores. No es que permanecían encerrados en sus gabinetes dorados, haciendo números, o como decía Weber, hijos de la jaula de hierro. La burocracia Weber llamaba una jaula de hierro sin alma, sin contacto con el pueblo, y por lo tanto con poca sensibilidad, que es una contradicción con la economía, que siempre fue economía política,
vinculada con el pueblo y con la filosofía moral. Entonces, hay que confiar en estos actores que van a llevar a cabo los programas sociales más sensibles. Vivienda, crédito a 30 años de plazo. Y que se va a pagar recién cuando el beneficiado ocupa la casa. Porque mientras ocupa hasta alquiler y no la oye ya pues allá la joga. En guaraní. Entonces, hambre cero es importante. ¿Por qué? Daipórigo anandí o aprender a a coronores. Con hambre no hay posibilidad de aprendizaje ni construir un capital humano competitivo para el futuro. Y acá hay una política y van a haber detractores porque esta es una obra del coloradismo, pues. Es la misma cosa, las políticas que nosotros iniciamos fueron las más criticadas por sectores anticolorados. Después de 20 años los mistados reconocen. Vea con la política, más no votado, reconocen de los mistados, si no es minoría. Justamente ahí, 2003, vos asumís presidente en agosto y no era la mejor situación en la que te llegan a vos el boliche, ¿verdad? Inestabilidad política, inestabilidad económica, inestabilidad paso social. del default. O sea, el golpazo de los bancos, paso del default. ¿Cómo se le vende a la clase política acostumbrada a manejar el Ministerio de Hacienda como un boliche? No, señores, se acabó, acá se acabó la joda, no podemos seguir jodiendo acá. Acá no pueden meterme la mano, le voy a poner este tipo que no tiene nada que ver con nosotros, no le va a hacer caso, no le va a atender el teléfono. ¿Cómo le vendés vos, desde como presidente, a tu equipo, a tu clase política, blindar ese ministerio? Siempre le preguntamos acá a los ministros, ¿cómo blindamos, cómo está blindado Hacienda o el BCP? ¿Cómo blindamos la educación? ¿Cómo blindamos salud? ¿Cómo blindamos para que el próximo gobierno, sea quien sea, no importa quién sea, haya una línea y una política de Estado que se respete? Muy bien, política de Estado y no política de gobierno. ¿Cómo fue eso? Y yo tuve la suerte, no sé si fue una casualidad, son mitad y de suerte hoy, la suerte de ser en ese momento el líder indiscutido del Partido Colorado. Era presidente del Partido Colorado con permiso en ejercicio de la presidencia de la República. Era un momento ascendente donde había un conductor político en el Ejecutivo. Es cierto que tuve ministros muy buenos técnicos, pero nosotros tenemos que saber que las recetas técnicas sin un acuerdo político, sin la capacidad de articular un consenso que las sostenga a esas recetas se pierden. Entonces se ha convencido a los mistames, convencer a la líder, a convencer a la dirigente. Era una negociación diaria que empezaba a la mañana y terminaba tras noche. Pero no solo con mis correligionarios, que sí aceptaban más porque yo era presidente del partido, además que yo distribuía los espacios de poder. Yo no tenía complejo para darle cargos importantes a presidentes excepcionales, que fueron ministros, que fueron secretarios generales varias veces en la presidencia, presidentes excepcionales, dirigentes de base, consejero de Itaipú, 2, 3 presidentes excepcionales. Y es decir, está consejero, a cargos políticos. Es mi técnico, yo digo la técnico, cuando digo lo mitad, entonces eso también trajo tranquilidad. ¿Por qué? Porque la política es también la distribución de espacios de poder, y más todavía en mi caso, que gobernaba con una minoría crónica. Yo no tenía una aplanadora. Entonces con ella pues tuve años que estaban los mistani, senado, diputado, gobernadores, dirigentes de base. Esa es la política, el manejo de la controversia y convertir la controversia en un momento productivo, constructivo para el país. Pero si vos empezás a despreciar al político porque los prejuicios, o te alineás a los prejuicios mediáticos de ciertos círculos intelectuales, que los seccionaleros, bueno, los seccionaleros hay buenos, hay malos,
Hay seccionaleros brillantes, egresados de universidades. Ayer decía eso Bachi Núñez, le dijeron, fulana, una seccionalera. Yo soy seccionalero y soy neurocirujano, le digo, ¿qué tiene que ver? Y sí, pero Roberto González era presidente seccional, era ministro del Interior, después ministro de Defensa. Darío Monjes era ministro de Justicia, presidente seccional de Zapucay. José Alberto Alderete era vicepresidente del partido, ministro de Obras Públicas. Y consejeros, presidente seccional de varios líderes. Presidente de Puerto era Pico, presidente del seccional. Y también muchos buenos técnicos, por ejemplo, el ministro de Hacienda, el blindaje. Blindamos el área económica. Le llamaban todos los días a apretar, el ministro no me atiende. O sea, yo lo único que le decía a Borda, y Borda eso ratificó en uno de los programas, le escuché. Borda, de recibían a la dirigente. Es en Tuta Yandé, la presidenta seccional, Anilan de secretaria, Pepe o de secretario, y eso no está el ministro. Tú se te iba la ministra. Aún me hago voto, Pepe. Me hago un voto. Salvo algunos líderes que son ministros, ¿verdad? Pero entonces la única recomendación a los ministros era técnicos, reciban a los dirigentes, escúchenle, pejenducho atentamente. Aupeipen vos hacer el problema, a veces ya se cargo de la resolución. Pero pejenduta, pero recibir ponata, pero recibir café. No estamos a 300, 400 kilómetros, a doña Tendey y ser unos cuantos iluminados. Entonces también el gobierno se desgasta. ¿Por qué nosotros tuvimos tanta legitimidad? Yo no tuve problemas 5 años, no perdí ni una elección. Pero hemos trabajado, pacificado el país. Ahí sobre el punto, doctor, traspolando un poco lo que dijiste, que no tenías una mayoría, tenían una minoría parlamentaria. Lo que pasó con Penner hace poco, sin personalizar en él, que quiero ir nomás a su partido, nosotros los patriaqueridistas. Patriaquería nos apoyó mucho en la reforma. A eso voy. La posición que debe asumir una oposición racional, inteligente, que antepone los intereses del país y no sus intereses oportunistas o particulares, que hoy se perdió. Penner confiesa, dice, a mí, yo estaba de acuerdo con una ley determinada, el tema de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y me dijeron que no me vaya, porque al día siguiente iba a ser tapa y porque no querían que mi partido político se identifique con el oficialismo. Y hoy, yo me acuerdo cómo a Patriaquería se le había atacado, que se entregó al oficialismo cuando apoyaron tu propuesta de la ley de adecuación fiscal. Ley de adecuación fiscal, que baja el impuesto de 30 a 10. Después la ley de la reforma de la caja fiscal, las 3 cajas fiscales que estaban en quiebra. Digo nomás, el concepto de oposición también en esa época, y hoy cómo eso se desdibuja. Hoy es oponerte a lo que venga del oficialismo, aunque vos estés de acuerdo. Sí, la oposición hoy por eso está totalmente diluida. No existe una oposición orgánica. Y el lamento de la oposición se centra en Cartes. Y no es el problema el copamiento, ni la mayoría colorada, ni Cartes. El problema es la incapacidad de un partido de oposición o de los partidos de oposición de articular una bancada orgánica que haga una contestación a la narrativa del coloradismo hoy en el poder. Pero como no tienen ninguna capacidad y cada día se fracturan más. Pero imagínate, el presidente del Partido Liberal dice que sus diputados y senadores y sus correligionarios están subastados por el dinero de Cartes. Un presidente que confiesa que sus correligionarios no tienen convicción, no tiene ética política y están encandilados por el dinero, ese presidente está confesando que su partido está muerto, que no tiene futuro. Y lo que están haciendo es fortalecer al coloradismo. La misma cosa, la disidencia colorada. La disidencia interna no se construye
con 2 o 3 voces que responden a pequeños temas marginales de los problemas del Partido Colorado. Una disidencia existe cuando hay un discurso articulado, cuando hay una discursividad que pone en cuestión las decisiones del oficialismo y hay un grupo que elige líderes determinantes o líderes que representan a esa bancada o a ese proyecto de la disidencia. Pero hoy no existe y no veo que pueda existir das esais, amigos de Catuaya. Ahora, eso no significa que en el coloradismo mañana no surja una oposición interna, porque de ahí ya vamos, hay la mitad de concejales, intendentes, gobernadores, y siempre va a haber una oposición, pero una oposición movida por intereses electorales, no por contradicción o por no estar de acuerdo con las ideas del mercado, del Estado y de la economía y del manejo de la administración pública del oficialismo. No por una contestación ni por una divergencia ideológica puede haber la oposición en el partido. O mitad la oposición por la mitad de Illapá y la lista. Y vamos a ver qué pasa. Cuando hablas de la cuestión ideológica y de volver al tema ahí, ¿cómo se puede construir una oposición donde hay vertientes ideológicas teóricamente? Teóricamente digo porque uno ve determinados partidos que están más a la derecha y otros partidos están en la punta izquierda, y en un momento dado, como dice él, el partido que es de centro derecha quizá, o conservador, como tendría que ser Patria, uno supone que es un partido conservador, tiene que oponerse a una ley que va a favor de lo que ellos creen, pero nuestros aliados de la izquierda no creen en ese sistema, entonces nosotros tenemos que ir aliados con esto y le traiciono otra vez a mi electorado, pero por una cuestión coyuntural. Eso no es lo que crea ese desgaste, esa destrucción de la oposición. Cuando yo te voto a vos porque vos respondés a mi forma de pensar, y cuando vos llegás al poder, se toma con la izquierda de manera con la derecha. Vos me cambiás de lado y te vas con otro discurso y te jugás por otro lado. Pues yo voto por Penner, o voto por Zavala, o voto por gente que es de derecha, y supongo que va a mantener una línea de derecha, y de repente le veo sentado con Esperanza Martínez, que no estoy diciendo que esté mal o esté bien, no estoy juzgando, estoy diciendo más, ¿qué hace sentado con la gente que está en el otro lado del pueblo, que está contra mis intereses, y yo voté por este? Ahí no se crea, al traicionar tu línea de pensamiento electoral, en el momento electoral, para pasar después a la acción. En términos prácticos podría hablarse de traición si es que ese partido asumió una posición ideológica clara, visible, indiscutible. Pero hoy los partidos no asumen posiciones ideológicas muy concretas. Y eso no es malo. Las posiciones ideológicas son más elásticas. Y bueno, depende desde qué lugar se analiza, porque la dinámica social, la dinámica del Estado es muy acelerada. Hoy ya no tenemos una base obrera. Por ejemplo, ¿por qué la izquierda en el Paraguay prácticamente no tiene fuerza? Porque Paraguay es un país que no pasó por procesos de industrialización que podrían haber articulado los grandes sindicatos, las grandes organizaciones obreras. Aquí la izquierda viene de las organizaciones sociales, campesinas, no vienen de las luchas obreras históricas, no viene de los líderes de los grandes sindicatos contra los abusos del capital. Ese discurso ya no existe. Hoy la izquierda se preocupa de los delfines, ¿verdad?, de la agenda LGTBI. Entonces, obviamente, la derecha con un discurso nacionalista de defensa de la tradición, una defensa nacionalista que también puso fin a todo ese gran discurso de la globalización, de la desaparición de la frontera. No, tampoco eso hoy está vigente. Hay una derecha en Europa y también en América Latina que reivindica de vuelta el Estado-Nación, la soberanía territorial, y algunos hablan de la priorización de los nativistas frente a ese discurso multicultural de que las sociedades deben abrirse al mundo plural
a las culturas diversas. La derecha, ¿por qué tiene éxito hoy en Europa? Y yo coincido con esa derecha. ¿Por qué? Porque asumen posiciones conservadoras en términos de la defensa de la familia, de las tradiciones fundantes de la Europa cristiana occidental, de la que nosotros somos reflejo en América del Sur. Entonces, familia, matrimonio, hombre y mujer, prioridad a la industria nacional, reivindicación de las identidades nacionales, defensa de la familia, no que el Estado, incorporando leyes por presión de minorías intensas que saben organizarse, empiezan a incorporar la ideología de género. ¿Cuál es el primer momento en Argentina de la reacción de la familia? No te metas con mis hijos, al Estado, porque el Estado, manejado con cierta visión progresista moral, porque el progresismo no solamente es moral, pero otro tema, incorpora la ideología de género, el aborto, el matrimonio igualitario, y ahí están perdiendo las elecciones, porque creían estar legislando a favor de mayorías o a favor del sentido común, y en las elecciones se dan cuenta que la gran mayoría de su pueblo están en contra de esas agendas que vienen a destruir nuestra familia, las tradiciones, la soberanía, la defensa de los intereses genuinos de nuestro pueblo, de nuestros recursos estratégicos. Y bueno, y así está el mundo. El coloradismo hoy es un partido que ha sabido aglutinar los grandes intereses. Es un partido que no está esquematizado ideológicamente. Es un partido que trabaja por un Estado que desarrolla un mercado competitivo, pero con regulación. Es un gobierno que cree que el Estado debe promover las políticas sociales para amortiguar la necesidad de diferentes sectores sociales que no tuvieron la oportunidad de incorporarse al mundo del trabajo, la educación, la ciencia. El Partido Colorado es un partido nacionalista en el buen sentido de la palabra, porque el nacionalismo es un concepto que estaba siempre en sospecha, pero eso en Europa, por derivación del nacionalsocialismo. Pero el nacionalismo colorado, a través de sus grandes pensadores, Natalicio González, Ignacio Apane, Blas Garay, el nacionalismo colorado, un nacionalismo noble, no es un nacionalismo chauvinista que se cree una etnia o una nación superior. Ni el nacionalismo colorado ha planteado nunca un afán de conquista o de destrucción de otras culturas. Nuestro coloradismo es noble, la defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestra identidad cultural, de nuestra lengua, nuestra música, nuestra danza, la defensa de nuestros bienes estratégicos, de los bienes estratégicos del país, poner freno a un sistema extractivista absolutamente exacerbado con las multinacionales, la soja, la minería. Hay que ponerle límite y que paguen más impuestos. El coloradismo ahí tiene que mirar más. Nosotros tenemos que poner freno a las políticas extractivistas que no respetan elementos básicos del medio ambiente, que explotan a nuestro pueblo y que transfieren el 80% de sus rentas a sus centrales sin reinvertir en nuestro país. El coloradismo tiene que tomar esta bandera, no solamente la defensa de la familia, de la vida, del matrimonio, hombre y mujer, no solamente combatir la ideología de género, la Agenda 2030, sino también cuidar los intereses genuinos de nuestro pueblo que se traducen en los bienes, nuestra minería, nuestras tierras, nuestros ríos, ahí también está. Y que finalmente esos bienes estratégicos que tenemos sirvan también al desarrollo cada día mayor de nuestro pueblo y a las generaciones más jóvenes para acceder a universidades de más calidad que les permita terminar con conocimientos y saberes que les hagan
competitivos en el mercado exigente económico que tenemos en Paraguay hoy y en el mundo global. Esos son los grandes desafíos del Partido Colorado y yo creo que estamos por buen camino. Siempre van a haber problemas. Para ir redondeando, presidente, en 11 días se cumple un año de haber asumido la presidencia de la República Santiago Peña. Hoy hay un escenario muy favorable para el gobierno, las mayorías en el Parlamento, esto que hablábamos recién, grado de inversión, una oposición entre paréntesis dividida, atomizada. Es un escenario ideal, digamos, para un gobierno en lo que respecta a seguir esa hoja de ruta y llevar adelante esas famosas reformas postergadas que tenemos y que la politiquería a veces ha trancado en este proceso democrático. A criterio tuyo, de lo que has observado en estos un año de gestión del presidente Peña, y aprovechando esta coyuntura, viento a favor que se tiene, que no siempre se logra, que no todos los gobiernos tienen este escenario y esta coyuntura, ¿cuáles son esas reformas pendientes y urgentes que a tu criterio y por tu experiencia tiene que priorizar el gobierno de Peña? Bueno, en primer término, el presidente Peña tiene el beneficio hoy que ningún otro presidente tuvo en la transición. Tiene una mayoría importante. Tiene un presidente del partido que tiene un peso político y una inserción muy fuerte en las bases partidarias. Entonces, si uno mira la transición, durante 35 años de transición, el coloradismo fue gobierno y oposición. Gobierno y oposición. La oposición más fuerte un presidente tenía al interior de su propio partido. Esa regularidad se está rompiendo con el presidente Peña. La pregunta es, ¿el presidente Peña va a ser capaz de mantener esta regularidad y unir al coloradismo antes que dispersar al partido? ¿Será capaz de reconocer también a los sectores disidentes, o los sectores que no han sido parte de Honor Colorado y que están en el Congreso, están en varias instituciones? Si tiene la capacidad de cohesionar el partido, inclusive se podría llegar a un gran acuerdo para elegir candidaturas presidenciales, senadores, gobernadores en el futuro. Ese es el gran desafío, porque uno puede tener la mejor intención como presidente, pero si no tenés la gobernabilidad y la grieta se te va ampliando, entonces, compañero, tus mejores propósitos pueden terminar en eso, buenas intenciones. Ahora, ¿cuáles son las leyes, las reformas? Hay que también decir que el grado de inversión no es un sello definitivo. El grado de inversión tiene hoy 60 países. En América del Sur tiene 4 o 5. Y recordarle también a los amigos que están en el gobierno, que tienen liderazgo, que tienen ejercicio de autoridad, que Colombia perdió el grado de inversión por la incapacidad institucional, por la incapacidad de articular instituciones que pudieran conservar esa calificación. Entonces nosotros tenemos el desafío de promulgar lo más pronto posible la ley de formación civil. ¿Para qué? Si yo soy un inversionista y soy un capitalista importante y vengo al Paraguay, lo primero que yo pregunto, ¿cómo está el Estado? La burocracia. Si uno percibe que hay una burocracia profesional,
constituida mediante concursos de méritos reales, no simulados, no concursos postizos. Allá. Entonces, si hay una burocracia profesional que tiene la seguridad de que su tarea va a ser reconocida y va a tener ascenso más allá del partido al que pertenece, y los empresarios, la inversión internacional privada que tuvo un descenso en los últimos tiempos, puede sentirse estimulada por una burocracia profesional. Y acelera su capacidad de instalarse e invertir. Donde inclusive podemos ir aliviando y recortando los trámites. Sí. Pero una burocracia profesional. Eso significa llegar a acuerdo con diferentes sectores políticos, sectores conservadores, porque en el Paraguay predomina el concepto patrimonialista del Estado, que nos viene de la colonia y que ningún partido ha podido amortiguar ni reducir de la manera esperada, que es el concepto patrimonialista del Estado. Que los que están en el poder, ya sean liberales, colorados o invertidos, vamos a la izquierda, vamos a la liberal, a la colorado. Entonces, ¿qué creen? La cultura de la concepción patrimonialista del poder, que el Estado es una extensión de la propiedad de quienes mandan. Entonces, más bien la llaman de que a tu mujer ya nombrar tal cosa. Yo recuerdo, presidente de la República, de anécdota, y se produce una vacancia en la Dirección Informática de Tributación. Vamos a sentarme la palacio de ti, senador de la Nación. Tú dices, vamos a mandar a tipo, muy amigo mío, un senador de peso. Vamos a este tipo de ti, camisa pután, la tipo, y por nada, allá. Tú sabes la... Ahí se la senador Samio Oro y Cuánigo y Javeti dirección vacancia informática de tributación. Nosotros estamos blindando eso. Areco es la candidato, dice. Pero nunca pensé que iba a ser el amigo. Y le dije, qué bien. Jamás venían de candidato, mi querido senador. Jamás venían de amigo presidente seccional de Muyapé. Dicen eso mundo. Eso es. Ahí han votado. Eso es. Seguro que tiene formación en informática. Analista de sistema es eso. No, hay analista de sistema. Jamás se ve la jefatura de informática, ya me está sus pejas. Dice, mira, presidente, acá la jefe un bapoa, dice, secretario. Bueno, pues esa es una cultura. Sí. Y esa es la concepción patrimonialista del Estado. Ni Lugo, ni los liberales. Ñandepea ya continúa. Entonces, hay que empezar a hablar de estas cosas. Porque la cultura es dura. El modo de pensar y de actuar de un pueblo desde la antropología es la cultura. Es un proceso y debe haber un consenso. La segunda ley, mirar más el capital humano. Cuando llegan los inversionistas en el Paraguay, piden un gerente, plantean un perfil, porque nuestras universidades, si bien hay un gran esfuerzo, no forma grandes CEOs, grandes gerentes, no alegan votado. Es más, las universidades públicas están desfinanciadas y no tenemos un centro de investigación que vaya produciendo conocimiento, invenciones. Nuestras universidades, lamentablemente, yo les quiero mucho a las universidades paraguayas, yo me formé acá, pero nuestras universidades no figuran en la lista de las universidades. En América del Sur, por ejemplo, hoy la mejor universidad es la UBA. La segunda está la UNAM, después está la Campinas de Brasil. Apenas ya figura ahí, allá, a ver. Entonces, el capital humano, ¿por dónde pasa? La formación del capital humano que necesitamos también para atraer inversionistas. Y arecuango, profesionales que tengan competencia en saberes hoy específicos en el campo de la tecnología, de la inteligencia artificial, porque hoy la producción tiene otra orientación y la renta, las grandes ganancias. Japé ya invertía en la universidad, ya beca, así como becal, hay que profundizar becal.
que fue una gran creación del presidente Cartes. Vamos a ver, los mitánicos ganó el cartista. No, vamos a describir la realidad. Porque no podemos tergiversar la historia por afecto o desafecto. Entonces somos unos necios. Entonces, Becal yo creo que hasta ahora sigue. Después, hasta ahora, este gobierno tiene que apurarse a poner en práctica la supervisión, ¿cómo se llama?, de los fondos de pensiones, que ya se promulgó la ley, de cómo podemos controlar mejor los fondos de pensiones, las inversiones que produzcan rentas y que garanticen de que mañana lo que están aportando van a cobrar sus jubilaciones. Pero sin ese consejo que regule, que oriente las inversiones de los fondos de pensiones, muchos pueden perder. Oye, jubilado, y lo cobran más. Sí. Las cajas fiscales, el presidente tiene que meter mano en una regulación, 147 millones de dólares al año, este año, no sé, estuve leyendo, 147 millones de dólares subsidia hoy el Estado de las contribuciones del pueblo a las cajas fiscales para que los jubilados cobren sus haberes. Entonces, yo creo que el presidente Peña sabe más que yo en el campo de la economía, de las grandes reformas, pero en general creo que hay un camino y lo más importante es que el presidente, con el presidente del partido, el presidente del partido tiene que tener poder. No está imposible, pero la pinta presidente del partido del gobierno anda y juez de paz. Tiene que tener influencia. Tiene que puede cuestionar a ministros que nos sirven y promover figuras, proponer. Pero yo veo que hay una relación equilibrada y efectiva entre el Ejecutivo, entre el Palacio y la Junta de Gobierno. Y ahí, si Santiago Peña puede mantener la gobernabilidad, la cohesión del partido, sin desconocer que pueden haber pequeñas fricciones o disputas de poder electoral, si en lo sustancial hay unidad del coloradismo en los grandes propósitos, este gobierno con sus logros puede asegurar la continuidad del coloradismo en el poder. Doctor Nicanor Duarte Frutos, te agradezco tu tiempo. Está Derlis Maidana, Lizarela Aliente, 2 senadores. No, que están ahí. Nicanorita, no. Esos son... Si la derecha es la defensa, si la derecha es la defensa de la familia, si la derecha es la defensa del matrimonio, hombre y mujer, si la derecha es que las organizaciones internacionales que promueven la agenda LGTBI no se metan en las escuelas y no vengan a destruir los fundamentos morales e históricos de la nación paraguaya, si esa es la derecha, yo suscribo la derecha hoy. No va a usar tu boina esa de Chávez, ya no va a tirar esa. Esa es una cuestión estética. Gracias, doctor. Gracias, presidente. Muy amable. Gracias, presidente. Hacemos una pausa cortita. Gracias. Bueno, penúltimo bloque ya de cara a Ocruz. Estamos por Canal 13 por Unicanal. Antepenúltimo, ahí está. Les saludamos, 2 senadores están con nosotros, Colorado. Lizarela Valiente, senadora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Realmente compartir con ustedes para mí siempre es un honor. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, el tema abuso infantil, endurecer las penas, trataron la semana pasada. ¿Era necesario esto, senadora? Considero que sí. ¿En qué sentido? Si bien tal vez no es la solución completa a un problema tan complejo como es la conducta del ser humano, yo considero que sacar de circulación a un ciudadano que tenga este problema psicopático es también una forma de prevenir. Y voy a poner como ejemplo lo que pasó con este pastor que violó a un menor. Estuvo preso, logró salir y salió y hizo exactamente lo mismo. Entonces, en la medida que ese individuo esté preso, estamos sacando de circulación a una persona que está más que evidenciado, vuelve a incurrir en el mismo crimen.
porque realmente considero y consideramos que es un crimen abusar de un menor. Senador Maidana, cuando se plantea este tipo de leyes, la gente dice, no, pero la reinserción social, y la gente está harta ya de escuchar el tema. Hablamos del tema de Río Aviones, no se puede porque no hay pena de muerte. Todo pasa por la Constitución, la pena de muerte es mucho más complicado por el tema del Pacto de San José, ¿verdad? Pero el tema de las cadenas, las penas largas, ¿verdad? Las penas privativas de libertad a largo plazo de gente que difícilmente pueda reinsertarse. Me preocupa mucho a mí cuando se aprobó ese tema del famoso registro de los abusadores sexuales. ¿Cómo se llama? RAS. Bueno, ¿verdad? Que ese sistema se creó también en Estados Unidos, en algunos estados, y después se creó, tenían en su documento como una marquita ahí, ¿verdad? Donde ellos, le pedías su documento y el tipo te mostraba y nadie le contrataba, nadie le alquilaba. Obviamente, nadie le quiere alquilar, ni contratar, ni saber nada de esa persona. Se empezaron a crear como comunidades de gente sin casa, sin trabajo, que vivían todos juntos, eran todos tipo con antecedentes, imagínate una manada de tipos con intento de abuso sexual viviendo juntos en casas rodantes, en toldo, en kilo. Un problema social se creó. ¿Dónde le llevamos a estos tipos? Y a la larga, voy a decir, son reinsertables en la sociedad realmente todos. El hecho de tenerlos identificados, ¿qué hacemos con esa gente, verdad? Y yo creo que aumentar las penas es importante, porque por lo menos va a decir 30 años el tipo, casi 30 años, si el tipo lo hace a los 20, 25 años, va a salir a los 55, si sale, va a salir por lo menos, ya vas a un tipo viejo, a lo mejor puedes controlarlo mejor, ¿verdad? Pero viejo tiene la intimidad, pero no importa. Pero digo nomás yo eso, o sea, ¿cuál es el criterio que hay ahí? Bueno, buenas noches para todos, para Pipo, para Jorge, para la colega Lizarela. Ese es el espíritu que creo que le animó al Senado. Primero aprobamos en general y ayer en particular, con algunas pequeñas otras diferencias, pero en general estábamos de acuerdo con el aumento de penas en razón de que, a pesar de que en el 2017 se había aumentado y no solamente no bajó la cantidad de abusadores sexuales, sino aumentó, es importante que el Congreso paraguayo dé un mensaje fuerte en defensa de la familia, en defensa de nuestros chicos que son el futuro de nuestra patria. Y no tengo estadística en cuanto a la reinserción, pero como muy bien lo explicó Lizarela, en esta clase de personas es muy difícil que ellos puedan reinsertarse. Y bueno, le damos a los aplicadores de justicia, jueces y fiscales que participaron de muchas audiencias con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia de las herramientas legales para que puedan aplicar todo el peso de la ley para castigar este delito. A ver, senadora, sé que está enfocada, me acuerdo uno de los programas, estaba acá el ministro de la niñez y la adolescencia. Pero algunos dicen que no pasa por las penas más duras, y yo creo que sí, porque tiene que haber un castigo que sirva ejemplificador, porque de lo contrario, si no tenemos esa herramienta, el Estado tiene que dar esa respuesta, no hay otra manera. Así mismo, por eso dije al inicio que es un problema muy complejo, como lo es la conducta del ser humano misma. En ese sentido, claro que es importante una educación sexual basada en el cuidado del cuerpo para los niños. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Pretendemos una educación sexual que más bien lo que hace es hipersexualizar a los niños. Entonces yo pregunto, si un niño descubre el placer sexual, ¿cómo va a diferenciar que es un abuso o un abuso? Por eso también, y quiero poner como ejemplo rápidamente, en Alicante, España, un proyecto publicitario contra abusos sexuales decía, si el niño dice no, es abuso. O sea que si dice sí está bien, pregunto. Entonces, claro que es importante una educación sexual basada en el cuidado del cuerpo. Ahora yo pregunto, ¿eso también es la solución? En gran medida sí, claro que sí. Pero yo pregunto, un niño que tenga toda la información necesaria de acuerdo a su edad, viene un adulto, va a abusar de ese niño porque va a ejercer su fuerza física. El niño sabiendo que es un abuso, sabiendo que tiene que hacer lo que tiene que hacer para evitar eso, el abusador va a ejercer una fuerza física, más allá de que el niño sea superdotado y tenga un doctorado también. ¿Sí o no? Pregunto. Claro. Entonces, absolutamente todos
estas variables ayudan a prevenir. Pero el problema también radica en una cuestión de salud mental. Un adulto que tenga una fijación por un niño es un problema psicopático. Es así. Entonces, todas elevar las penas, educación sexual, coayudan justamente a prevenir este tipo de abusos. ¿Y por qué hoy estadísticamente vemos el aumento? Que para mí realmente está bien, ¿verdad? Es bueno. Porque los niños ya saben, ya tienen la información y tienen que denunciar. Ahora bien, lo que el Estado es que tiene que dar respuestas a estas denuncias. Porque ¿qué puede llegar a pasar? Al no tener respuestas de la justicia sobre todo, la gente va a decir, denunciamos, no pasa nada. Entonces, ¿para qué vamos a denunciar? ¿Verdad? Entonces es importante realmente el Poder Judicial haga su trabajo. Y en ese sentido quiero también adelantarme a un proyecto de ley que ya en mis redes sociales mostré que ya tuvimos una mesa de trabajo de generar salas especializadas exclusivamente para temas con los niños, ¿verdad? Porque no dan abasto. Esa es la realidad, ¿verdad, colega? Esa es la realidad y hablamos con jueces, fiscales y realmente están muy contentos de dar un puntapié inicial a que por lo menos en una primera instancia, ya hablando en términos presupuestarios, en esa mesa de trabajo nos acompañaron los representantes de Hacienda, dar en una primera etapa por lo menos 4 salas penales especializadas en Itapúa. Tenemos uno en Ciudad del Este que con muy buena experiencia. Un saludo a la doctora Vivi que está al frente. Entonces, Itapúa, Alto Paraná, Central y Asunción, que estadísticamente son los lugares donde más se registran denuncias. Entonces, ojalá realmente se pueda dar en términos presupuestarios que existan estas salas especializadas en temas que tienen que ver con la niñez paraguaya. Senador, uno de los cuestionamientos que hay, no cuestionamientos, pero preocupación a veces es las denuncias falsas, justamente, porque muchas veces hemos tenido casos de cuestiones que van más allá, más de lo mediático. Muchas veces tenemos culpa de los medios de comunicación, que hacemos un escándalo primero ante una denuncia, no tenemos los fundamentos, hacemos todo un show, pedimos la cabeza, la guillotina, que lo maten y después resulta que haya sido, no era tan así, el tipo no era. Pero también hay muchos políticos que también juegan para la gradería, vos sabés cómo es. Ocurre algo, pena de muerte vamos a pedir. Sabe que no va a correr la pena de muerte, no hay caso, él pide y sale en el diario y en los medios le entrevistamos al tipo y encima no es retroactiva la ley, pero no importa, él para la gradería y después se olvidó. El control para que justamente no se utilice esta pena alta para cuestiones que no tienen que ver con esto, sino que no tengan fundamento real, para que la denuncia no corra. De repente, hay veces que no tiene ninguna base más que la propia denuncia, ¿verdad? Y realmente nuestro sistema legal no permite que vos, sin ninguna prueba, puedas imputar. Y acá ha cambiado. Muchos jueces o muchos fiscales han tomado una bandera como de que no, si dice se cree todo, hay que creerle a sola, antes de creer a la mujer. Yo te creo, famoso, usó el yo te creo y es una licencia para matar. Así es. En el tema de la violencia doméstica hay un grupo de jueces de paz que ellos son los que aplican la ley en primera ratio. Cualquier problema primero va al juez de paz. Ellos están preocupados por ciertas indefensiones que tienen los hombres principalmente, por lo que decís, ya se publicita eso, ya se va preso muchas veces sin la mínima prueba. Entonces ellos están queriendo presentar un proyecto de modificación de la ley de violencia doméstica. En el tema de abuso sexual de niños, yo creo que en ese sentido la justicia está un paso más avanzado, porque aparte del tribunal especializado, que ya lo dijo la colega Lizarela, ellos tienen una instancia que se llama la Cámara GESEL, donde los chicos cuentan sus experiencias, psicólogos, psicopedagogos, y creo que también están los informes ginecológicos pertinentes que hacen
los ginecólogos con respecto a cuando hay o no daño en cuanto a las penetraciones y compañía. Entonces, en el tema del abuso sexual al niño, creo que la justicia está un paso adelante, pero le brindamos también, en el caso de agravante, para que pueda llegar hasta los 28 años, que fue una colega. Yo, por ejemplo, defendí 25, la colega defendió 28, y me parece bien. Y ayer en pleno debate exhibió también el senador Filisola una condena que ya se produjo con agravante a 28 años de prisión con la ley actual. O sea que esto lo que va a permitir es que no haya ninguna excusa por parte de los administradores de justicia para poder aplicar las penas y realmente apartarle a esta gente de la sociedad, porque es un mal ejemplo y realmente en el Senado es un peligro. El 100% de los colegas apoyaron esta iniciativa, con los diversos matices, con algún inciso que otro, pero todos por unanimidad sacamos esta ley que ahora pasa a diputados. Pausa cortita, venimos enseguida. Bueno, seguimos en Carlos Cruz. Senadora Lizarela, ¿cómo estamos ahora que en un par de meses tiene que hablar el tema presupuesto, en el tema niñez, que era un problema que nos expuso acá el ministro de la niñez? ¿Cómo estamos en ese sentido? Y el año pasado peleamos para un presupuesto para el DICUIDA, que es la Dirección de Cuidados Alternativos, que realmente estoy muy contenta, está dando muy buenos resultados. Ahora en breve ya comenzamos nuevamente a estudiar el presupuesto general del Estado, y es así que cada ministerio va a pelear su presupuesto. En ese sentido yo fui muy clara con el ministro. Quiero que muestres el resultado, ¿verdad? Guaraní por guaraní. Y es así que realmente también los colegas, con los colegas podemos ver que están haciendo cosas importantes los ministerios, y se les adjudica el presupuesto que consideramos le corresponde, porque yo siempre lo dije y soy muy sincera con esto, considero que hay ministerios que tienen presupuesto que ni siquiera ejecutan. Ahora, justamente la semana pasada, en la Comisión de Cuentas y Control, tenemos algunos ministerios que vienen a plantearnos una reprogramación presupuestaria porque no lograron ejecutar en tal cosa algunas cuestiones. Entonces es válido, ¿verdad? Pero necesitan la venia del Congreso de la Nación para hacer esa reprogramación. Entonces, ojalá este año realmente logremos con el Ministerio de la Niñez un mejor presupuesto, porque hay mucha tarea todavía pendiente. Tenerse, por ejemplo, los hogares de niños, que en breve también tenemos que tratar para darles 3 años más para que ellos puedan implementar el nuevo sistema que es de familias acogedoras. Lo que pretendemos es que el niño esté lo más parecido a un entorno familiar, ya no la institucionalidad. En ese sentido, tienen que tener un presupuesto importante para la infraestructura, que serían como casas independientes, cuidadores y hasta 6 niños. Ese es el esquema. Bueno, bien, esto fue muy criticado porque se considera que estos hogares se tienen que cerrar. Estos hogares son privados y realmente le hacen un favor al Estado paraguayo, porque me dice justamente la doctora Vivi de Ciudad del Este, nos vamos, rescatamos un niño, ¿verdad? Que está en una situación de peligro inclusive. ¿Dónde le llevamos? Claro. El Estado no tiene un hogar donde llevarles, entonces ellos realmente le hacen un favor al Estado paraguayo. Entonces, en ese sentido, se necesita un presupuesto importante para tener esos hogares, por dar un ejemplo. Para ir redondeando, una valoración política tuya, senador Derlis Maidana, ¿era imposible ya mantenerlo a Chaqueñito en la bancada? Pues digo, te pregunto esto porque fue la noticia la semana pasada, ¿verdad? Era inevitable. Bueno, si bien la conducta privada en tanto no afecta el orden público y las leyes, es responsabilidad de cada uno, consideramos en la bancada que actos reiterativos de su conducta privada ya venían afectando no solamente el buen nombre del movimiento, sino del Senado como institución. Siempre dice el expresidente Cartes,
cuando la gente te vota es porque te da su confianza, y esa confianza también tenemos que honrar con trabajo, con responsabilidad, y lastimosamente el señor Vera, nuestro colega, incurrió en sucesivos acontecimientos que nos obligaron como bancada a tomar la decisión de excluirle del seno de nuestro equipo. Cuando yo escuché esa conferencia, la conferencia de prensa que hicieron, el natalicio Chase, yo dije, la reacción del otro lado, ¿cuál va a ser? Y efectivamente se dio. No tienen problema de sentarse al lado de denunciados por narcotráfico, de los nepo babies, de que tienen sus títulos en duda, etcétera, etcétera, con los corruptos, pero sí le excluyen a alguien por su vida privada. ¿Escucharon ustedes esas reacciones? ¿Que se les cuestiona a ustedes? Escuchamos, pero si no lo hubiéramos hecho, esta actitud, iban a decir, no, aumentaron el abuso, las penas de abuso sexual en niños, y un colega que tiene una conducta inapropiada porque necesitan de su voto, lo siguen manteniendo. O sea que creemos que tomamos la decisión correcta, y aquellos que tienen procesos judiciales, naturalmente, por el artículo 17 de la Constitución Nacional, hasta que haya una condena firme y ejecutoriada, nosotros no somos quienes también para apartarlo. Es muy gracioso porque uno ve que los que hoy le defienden son los mismos que le atacaban y le acusaban de todo lo mismo que le defienden ahora. Yo estuve viendo, son los mismos. Lo mismo. O sea, le hacían chistes sobre su sexualidad, que esto, todo cuando fue a Honor Colorado, pero ahora que sale a Honor Colorado, la pucha, hay que defender a muerte. Sí. Y bueno, que lo reciban en su seno, como decía. Así es, tenemos que cerrar, lastimosamente no tenemos más tiempo. Nicanor no llevó consumió todo el tiempo. Y encima le dio manica allá, entonces. Sí. Gracias, senador, por el tiempo. Gracias. Gracias, senadora, muchas gracias. Seguimos Muchas gracias, encantada siempre de compartir con ustedes. Buenas noches. Hacemos la pausa y venimos para cerrar el programa. Todos los domingos agradezco a Gilardini por la camisa, por el saco que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini. Nos vamos, Pipo. Hasta el lunes, hasta el lunes yo. Hasta el lunes. Sí. Mañana hay que trabajar. No, chao.